Este sábado, mañana, atento, todo el fin de semana en realidad, vas a poder revivir por la pantalla de DNews lo más importante de esta histórica 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, histórica por el número, por lo que implica el 80 aniversario, pero además por lo que ha significado en términos de definiciones muy importantes de varios líderes mundiales. Una asamblea que estuvo, te diría, dominada por un tema central, que es Gaza, que es Israel, que empezó con las declaraciones fuertes de Donald Trump tras el discurso de Lula el día martes y que llega hoy, te diría, al punto de cierre de alguna forma de esta escena con las declaraciones de Benjamín Netanyahu en medio del desplante de muchos de los líderes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es entendible, hay muchísimos países alineados en la lógica del tercermundismo que tienen posiciones abiertamente anti-israelíes desde hace muchísimo tiempo y a ellos se ha sumado buena parte de los países de Occidente, hoy totalmente tomados políticamente, rehenes pareciera políticamente, de las posiciones anti-israelíes que antes solamente estaban de alguna forma restringidas a la extrema izquierda o a la extrema derecha y que hoy ya se volvieron mainstream, por lo menos en la política y en algunos medios de comunicación. Y eso explica que básicamente le hayan hecho un vacío a Netanyahu. Paradójico, porque todos se fueron a escuchar el discurso de Netanyahu y a verlo por televisión, porque todos querían escuchar qué tenía para decir el primer ministro de Israel, luego de que esta Asamblea General haya sido el escenario elegido por Emmanuel Macron, por Keir Starmer, por muchos otros líderes para decir es el momento de reconocer el Estado palestino. Lo venimos contando, un Estado del que no dicen ni quién debe ser el líder, ni dónde están las fronteras, ni qué relación debe tener con Israel. Muchas cosas dijo Netanyahu, pero te propongo que nos metamos en este discurso con la respuesta de Netanyahu a todos estos líderes europeos respecto de qué es esta idea de, o qué significaría esta idea de crear un Estado palestino, sobre todo con una mirada puesta en lo que pasó el 7 de octubre de 2023. Después de los horrores que cometió Hamás el 7 de octubre, horas, es decir, lo voy a decir de vuelta, casi el 90% de la población palestina apoyaron el ataque del 7 de octubre. No solo lo apoyaron, lo celebraron. Bailaban en las terrazas, tiraban caramelos. Esto se dio en Gaza y en Judea y Samaria, con lo que ustedes llaman Cisjordania. Y también celebraron el 11 de septiembre. También bailaron en las terrazas. También celebraron. ¿Saben cuál es el mensaje que envían los dirigentes que reconocieron el Estado palestino esta semana? ¿Cuál es el mensaje que les mandan a los palestinos? Es muy claro. Asesinar a los judíos se recompensa. Ahora, yo tengo un mensaje también. Cuando los terroristas más salvajes de la tierra están celebrando sus decisiones de manera efusiva, no han hecho nada correcto, han hecho algo muy, muy, muy incorrecto, tremendamente incorrecto. Su decisión desgraciada alentará el terrorismo contra los judíos y contra los inocentes en todas partes. Será una marca de vergüenza para todos y cada uno de ustedes. Pero espere, señor primer ministro. Nosotros creemos en la solución de dos estados, en donde el Estado judío de Israel vivirá junto, al lado y pacíficamente con el Estado palestino. Hay un solo problema con esto. Los palestinos no creen en la solución de dos estados, nunca han creído. No quieren un estado al lado de Israel, sino que quieren un estado palestino en lugar de Israel, en el lugar de Israel. Y siempre que se les ha ofrecido un estado palestino, se requiere que se termine el conflicto en Israel. Y cada vez, a lo largo de los decenios, han rechazado esta oferta. Y por ello, cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. De hecho, tenían un Estado palestino en Gaza. ¿Y qué hicieron con ese Estado? ¿Paz? ¿Coherencia? No.
Nos atacaron una y otra vez. Coexistencia no, nos atacaron una y otra vez. Acá está bueno tratar de dividir un poco las aguas. Por un lado, podemos decir un montón de cosas respecto de esta guerra que ya está muy cerquita de cumplir 2 años. Una guerra que empieza con los ataques del 7 de octubre, que empieza con la aberración que llevó adelante Hamás asesinando mujeres, niños, familias, y que continúa obviamente con la decisión de Israel de atacar a esa organización criminal armada, terrorista, que lo atacó en un primer lugar, con la idea de evidentemente eliminar la amenaza y de recuperar a los rehenes. Eran 250 rehenes, hoy, 721 días después, quedan 48 rehenes, de los cuales, lo ratificaba el primer ministro Netanyahu en este discurso ante la ONU, 20 se cree que están vivos aún. Entonces, vos podés tener la opinión que quieras respecto de esa guerra, podés decir Israel está abusando, Israel no está teniendo los cuidados suficientes para asesinar solo terroristas y no matar también a civiles. El sufrimiento que están teniendo los civiles palestinos está llegando a un punto intolerable por el cual Israel debería cesar sus combates. Todas esas son posiciones razonables, discusiones que se pueden tener, insisto, sobre las decisiones militares que toma Israel. Ahora, lo que dice Netanyahu, cuando plantea que hubo un apoyo muy importante de la población palestina hacia los horrores del 7 de octubre, es real. Pero es real más allá de si es 90%, 80%, 60%, 70%, mayoritario, masivo. Porque está en el propio registro. Ustedes vean las imágenes de Gaza, las horas posteriores a la medida en que iban llegando los terroristas con los rehenes. Cómo querían golpear a los rehenes, cómo vitoreaban a los asesinos. Todas las encuestas realizadas, tanto en Gaza como en Cisjordania, revelaban amplísimos niveles de respaldo a lo que había hecho Hamás. Y este es un punto central que desde Occidente no se entiende. Y es el odio profundamente arraigado en la población palestina contra Israel y contra los judíos. Y esa es la razón por la cual lo otro que dice Netanyahu también es cierto. Y es el hecho de que el grueso de la causa palestina nunca fue tener un Estado palestino al lado del Estado de Israel, sino que siempre fue que no exista un Estado de Israel y que en lugar de Estado de Israel haya un Estado palestino. Y eso explica que efectivamente, esto dicho por todos los mediadores que han participado en los procesos de los últimos 30 o 40 años, en muchas oportunidades hayan sido los propios líderes palestinos quienes rechazaron la posibilidad de tener un Estado al lado de Israel. Y que el propio Yasser Arafat, que supuestamente después de dedicarse al terrorismo durante muchos años, firma los acuerdos de Oslo y avanza en el reconocimiento de Israel y avanza en las ideas de crear un Estado palestino al lado de Israel, inmediatamente después de firmar todos esos acuerdos en árabe, en declaraciones dirigidas directamente al público palestino, él mismo dijo, y están los videos, todo esto es táctica. Es una decisión táctica para ganar terreno, pero no cambiamos nuestra convicción de que no debe haber un Estado judío, de que eso solamente debe ser un Estado para los palestinos. Y ese es el problema de fondo, que excede a lo territorial, y es lo que Occidente no comprende, a pesar, en el caso de Europa, de que vive en su propio territorio ya cómo opera el extremismo islámico sin hacer nada al respecto. Habló también Netanyahu de alguna forma, la multiplicidad de amenazas que tuvo que enfrentar Israel en este tiempo, amenazas que tenían que ver directamente con Hamás como actor principal, pero además con otra serie de actores, todos auspiciados por la República Islámica de Irán, lo que llevó a la guerra de los 13 días, que justamente termina con un Irán severamente golpeado, con la ayuda además de Estados Unidos. Veamos lo que decía justamente acerca de este eje del terror liderado por Irán. El año pasado me presenté en este estrado y mostré este mapa. Ahí muestra la maldición del eje del terror de Irán. Un eje que amenaza la paz de todo el mundo, la estabilidad de nuestra región.
y la mera existencia de mi país, Israel. Irán estaba desarrollando rápidamente un programa de armas nucleares y también un programa masivo de armas balísticas, no solo para destruir Israel. La intención también era de amenazar a los Estados Unidos y de sobornar a países en todo el mundo. Desde Gaza enviaron oleadas de terroristas de Hamás. Arramblaron en Israel el 7 de octubre y cometieron actos inimaginables. Desde el Líbano, Hassan Nasrallah lanzó miles de misiles y cohetes contra nuestras ciudades, aterrorizando a nuestros ciudadanos. Hemos atacado a los hutíes, hemos eliminado la máquina del terror de Hamás, hemos mutilado a Hezbollah, eliminando a la mayoría de sus líderes y buena parte de su arsenal. En otro tramo del discurso, más allá de señalar, obviamente, los avances militares de Israel en los últimos, probablemente, en el último año y medio sobre todo, Netanyahu se refiere de vuelta a la propuesta de que haya un Estado palestino, asegura que eso no va a ocurrir y dice algo más, dice, esto sería que haya un Estado palestino después de la masacre del 7 de octubre a 1 kilómetro de Jerusalén, sería el equivalente a que hubiera habido un Estado de Al Qaeda a 1 kilómetro de la ciudad de Nueva York. El mensaje, obviamente, con el cual comparaba, obviamente, una situación con la otra, con el agregado de que Israel tiene además aún 48 personas por recuperar, 48 rehenes que siguen en poder de Hamás y que Israel lo ha planteado una y otra vez. Si Hamás aceptara entregarlos, si Hamás aceptara bajar las armas, Israel se detendría en su ofensiva militar. Pero claramente Hamás una y otra vez se niega. Esto lo dijo no solo Netanyahu, es lo mismo que planteó Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que es muy crítica de cómo Israel está llevando adelante la guerra. Sin embargo, dijo, yo no puedo reconocer que hay un Estado palestino mientras los representantes de ese Estado potencial, que son los terroristas de Hamás, siguen manteniendo rehenes civiles de la forma brutal en la que los mantienen. Bueno, de los rehenes habló también el primer ministro de Israel. De momento hemos recuperado a 207 de estos rehenes, pero 48 siguen en las mazmorras de Gaza, 20 vivos. Hambrientos, torturados, sin ver la luz del día, sin humanidad. Estos son los nombres de los 20 rehenes vivos. Matan Angrest, Gali Enzif Bergman, hermanos, Elkanah Buchbut, Ron Braslavsky, Dimut Cohen, Arel y David Cunio, también otros par de hermanos, Dagi Padalal, Elviatar David, Yusuf. Ustedes vieron la imagen de Elviatar David, obligado a cavar su propia tumba, hambriento. Masim Helkin, Eitan Hum, Segev Kalfun, Bar Cooperstein, Omri Meran, Eitan Mur, Yosef Chaim Yuhana, Alon Ogen, Abinatam Og y Matan Sengaker. Al leer los 20 rehenes, por ejemplo, termina saltando a la vista los argentinos que hay entre esos rehenes, como es el caso de los hermanos Ariel y David Cunio, y el caso también de Eitan Horn, hermano de Eyal Horn, que, como sabemos, salió en el último intercambio que permitió la liberación de rehenes a cambio de la liberación de terroristas palestinos. Un Netanyahu que, como lo suele hacer, más allá del discurso, más allá del contenido de sus palabras, apeló, como siempre, a una escenificación importante, característica. En él siempre son muy visuales sus exposiciones, que buscan obviamente generar un alto impacto, y lo habrás visto y lo comentábamos recién en la introducción del programa. ¿Qué tenía en la solapa
del lado derecho de su saco el primer ministro. ¿Qué es lo que estaba allí? Un código QR. Un código QR y la cinta amarilla que es obviamente el símbolo, lo que sería como el crespón ese amarillo, que es el símbolo obviamente de el recuerdo por las víctimas y de lo que ocurrió el 7 de octubre y la lucha por la recuperación de los rehenes. ¿Qué es lo que pasa cuando vos escaneás ese QR? Te lleva a esta página que vas a ver ahora. Pero míralo primero, escuchémoslo a Netanyahu y lo vemos. Buena parte del mundo ya no recuerda el 7 de octubre, pero nosotros sí lo recordamos. Israel recuerda el 7 de octubre. Ese día, bueno, ustedes también pueden recordar el 7 de octubre. ¿Ven el pin que llevo en la solapa? Es un código QR y lo que les pido es que levanten el teléfono y con el zoom pueden abrir el enlace y verán por qué luchamos y por qué tenemos que ganar. Está todo aquí. Escanéenlo y van a ver que está todo acá, decía el primer ministro. Bueno, esto es lo que podés ver si escaneas ese código QR. Una advertencia de que es contenido gráfico el que vas a ver. Estamos entrando en vivo, ¿eh? Vamos a poner ingresar igual. 7 de octubre de 2023. Masacre de Hamás. Documentación de crímenes contra la humanidad. El 7 de octubre, Hamás invadió Israel desde Gaza en un ataque terrorista masivo contra civiles por aire, tierra y mar. Hay una galería con imágenes brutales de las atrocidades cometidas por Hamás. Más de 1000 civiles inocentes masacrados, violadas y asesinadas en sus propias casas, más de 200 personas secuestradas en Gaza, comunidades afectadas, ataque de las fuerzas de seguridad, festival de música de Reim, mapas de las zonas atacadas. Es un recuerdo de lo que increíblemente Occidente insiste en olvidar, o por lo menos parte del establishment occidental, parte de los líderes occidentales. Porque cuando se producía ese ataque, que es la mayor matanza de judíos desde la Segunda Guerra Mundial, desde el Holocausto, un ataque que si nosotros entendemos lo que significa masacrar a más de 1.500 personas en Israel, que es un país que no llega a los 10 millones de habitantes, y lo extrapoláramos a Estados Unidos, estaríamos hablando de el asesinato de decenas de miles de personas. Es decir, es un 11 de septiembre, pero multiplicado, con la brutalidad de que los propios terroristas grababan y se mostraban gozando de lo que estaban haciendo. Después de ese ataque, la sensación es, bueno, esto va a significar entonces que haya una condena mucho mayor al terrorismo, que haya una sensibilización mucho mayor respecto de hasta dónde puede llegar el antisemitismo y el extremismo islámico. Y fíjate vos, 2 años después se dispararon los casos de antisemitismo en el mundo. 2 años después Israel ha quedado aislado por muchos casos y en muchos sentidos por muchos países de Occidente. Y esos países de Occidente que antes no reconocían a Palestina como Estado, ahora reconocen a Palestina como Estado y cobijan a los terroristas de Hamás. Esta es la realidad, es la reacción inversa. Solo es posible olvidando lo que pasó el 7 de octubre que se entienda todo esto. Por eso el pin de Netanyahu y por eso esta campaña que también estaba en las calles de Nueva York. Campaña que continúa, pero que sobre todo comenzó muy temprano por la mañana, con ese mismo código QR y el mensaje Remember October 7. Recuerden el 7 de octubre. Recuerden el 7 de octubre. Esto es Times Square, por supuesto, en pleno Nueva York. Pareciera necesario, aunque suena increíble que haya gente que haya decidido olvidarlo, la realidad es que es lo que ha pasado y es por eso que se vuelve imperioso recordar lo que pasó y lo que sigue pasando, porque en la medida en que haya 48 rehenes aún en Gaza y en que muchos de los responsables de esas atrocidades sigan vivos y libres, también habla de la necesidad de recordar lo que pasó el 7 de octubre, sin lo cual no se puede entender tampoco lo que está haciendo Israel, con todos los errores seguramente y excesos seguramente que está cometiendo Israel en el intento por recuperar a sus rehenes y por restablecer algo que se rompió. Esto en una ciudad de Nueva York que además va a tener el regreso de Donald Trump, que estuvo
hasta hace un ratito en Washington, D.C., pero que está aterrizando en estos momentos justamente en el estado de Nueva York para asistir a la Ryder Cup, un torneo de golf que lo va a tener a él como asistente estelar. Y fue justamente cuando se estaba por subir al Air Force One que lo llevaba a Nueva York que Trump habló acerca de las negociaciones que estaban en marcha para supuestamente terminar la guerra en Gaza. No es la primera vez que promete esto, pero una vez más lo hizo de esta manera. And it's looking like we have a deal on Gaza. And we'll let you know. I think it's a deal that will get the hostages back. It's going to be a deal that will end the war. It's going to be a deal which it's going to be peace. I think we have a deal. That'll be number 8, Peter. Not 10. Sería el acuerdo número 8, se refiere a las 7 guerras que Trump dice haber resuelto a través de su mediación sin necesidad de acudir a la ONU. Habló de esto en su discurso el martes en la apertura de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya había hablado de la situación en Gaza y, si querés, del contexto más general de la relación con Israel anoche desde el Salón Oval, también en lo que es la previa de la reunión que va a tener con Benjamin Netanyahu el próximo lunes. El lunes Netanyahu lo va a volver a visitar, va a ser la 4ª reunión desde que volvió a la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Y allí se refirió a otro de los temas que estuvo sonando muy fuerte en estos días, y es la posibilidad de que en reacción al reconocimiento del Estado palestino, Israel, para garantizar que no va a haber un Estado palestino, termine avanzando en la anexión de lo que en Israel se conoce como Judea y Samaria y a nivel internacional se conoce como Cisjordania, que es el territorio que está ubicado básicamente entre Jordania y el Estado de Israel y que es donde están las principales ciudades palestinas administradas por la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, la extrema, digamos, derecha dentro del gobierno israelí, que tira, digamos, para que tenga posiciones más radicalizadas, el primer ministro, venía pidiendo la anexión de Judea y Samaria. Bueno, le preguntaron a Trump si él aceptaría esa posibilidad y fue categórico, escúchalo. Did you promise leaders this week that you would not allow Israel to annex the West Bank? And is that something that you... I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this directly? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? Dos declaraciones fuertes. Primero, por lo categórico que fue en Estados Unidos rechaza de plano cualquier posibilidad de anexión de Cisjordania, con lo cual le está mandando un mensaje muy claro a Netanyahu. Si vos en algún momento lo evaluaste, sabés que esto va a significar un enfrentamiento directo conmigo. Es una forma también de controlar a muchos de los países árabes, en lo que seguramente habría sido una decisión muy compleja por parte de Israel, porque hoy Israel está habiendo, digamos, normalizado muchas relaciones con países árabes que plantean de mínima seguir manteniendo en el horizonte la posibilidad de que algún día pueda haber un Estado palestino, y eso supone que Cisjordania no sea anexada. Si Israel avanzara en esa dirección, se expondría a que vuelvan a romper relaciones muchos países árabes con los que ha restablecido, sobre todo en el marco de los acuerdos de Abraham. Y esto incluye a Emiratos Árabes Unidos, a Omán, a Marruecos, a Sudán, varios países árabes, insisto, que se han sumado al reconocimiento de Israel y que se iba a poner esto en peligro si se avanzaba en la línea que quería el ala más dura del gobierno de Netanyahu. Ya ayer Gideon Sa'ar, el canciller israelí, medio que le había bajado el precio a esta posibilidad. Me parece que es mucho más contundente lo de Trump. Ahora, al mismo tiempo, Trump dice: ya fue suficiente, esto tiene que parar. Y este también es un mensaje para el primer ministro de Israel. Y es el mensaje de hasta acá, hasta acá. Los objetivos que no se pudieron conseguir hasta acá por la vía militar no deberían seguir buscándose por la vía militar. Esto es lo que piensa hoy la Casa Blanca. Tiene que haber ya mismo una negociación y en esa negociación seguramente Israel tendrá que ceder parte de sus objetivos. Bueno, ahora lo escuchamos decir que supuestamente esta negociación está muy avanzada y que puede haber un fin de la guerra. Ojalá, parece difícil dadas las circunstancias, pero ojalá así sea. Mientras tanto, Netanyahu
viene también tratando de cosechar los apoyos que le quedan. Los países que siguen teniendo una posición clara y firme en este punto, sin ambigüedades, sin estar rehenes de lo que piensa la extrema izquierda, con la influencia que tiene hoy en muchos medios de comunicación y en muchos círculos de opinión influyente. Y ahí obviamente el gobierno de Javier Milei es un caso claro de esto. Y ayer se reunieron Netanyahu y el presidente argentino. De hecho, vamos a ver justamente imágenes de ese encuentro, lo que se publicaba. De hecho, a Milei vuelven a darle un premio porque tuvo varias reuniones ayer el presidente argentino con altos representantes de la comunidad judía. La reunión duró 45 minutos, pero te decía, también recibió la medalla de oro presidencial que entrega la organización B'nai B'rith, que es una organización que promueve la unidad judía y defiende obviamente la soberanía del Estado de Israel. Esta es la medalla justamente de oro presidencial que le entregaban al presidente argentino. También estuvo reunido con Ronald Lauder, que es el presidente del Congreso Judío Mundial, y luego de hecho estuvo yendo a el lugar donde está enterrado en Queens el rabino Menachem Mendel Schneerson, que es el fundador del movimiento Lubavitch, muy importante dentro de la ortodoxia judía y al cual está muy vinculado el presidente Milei. Esto publicaba la oficina de la presidencia. El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la cual abordaron principalmente la situación de los rehenes cautivos en Gaza. El presidente de la Nación reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin. Tras el encuentro, el presidente Javier Milei recibió un premio de la organización B'nai B'rith y se reunió con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder, y con el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Eppelman. El mensaje de Milei, que ya está regresando hacia la Argentina. No fue el único mandatario con el que se vio Netanyahu. También Santiago Peña, firme, el presidente paraguayo, en la misma línea de defensa de los valores tradicionales de Occidente. Pero acá es muy interesante lo que pasa. Parecen unos locos Milei y el presidente Peña por mantener este tipo de encuentros y este apoyo tan claro hacia Israel. Hace 20 o 30 años esa hubiera sido la posición de cualquier líder occidental. Acá hay que preguntarse qué es lo que ha ocurrido en Occidente y sobre todo en Europa para que haya habido un corrimiento tan grande. Bueno, es parte de la crisis existencial sin duda que hoy atraviesa el liderazgo occidental y particularmente el europeo. En principio, con esto termina buena parte de esta 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La pregunta, la mirada, la expectativa está en esa declaración que veíamos hace un ratito de parte de Donald Trump, diciendo que creía que estaba muy cerca la posibilidad de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza y que sobre todo, finalmente, esperemos, logre la recuperación de los 48 rehenes que desde hace 721 días son rehenes de los terroristas en Gaza. Desde Gaza enviaron oleadas de terroristas de Hamás, arramblaron en Israel el 7 de octubre y cometieron actos inimaginables. Y en instantes vamos a estar compartiendo las declaraciones de la jueza hoy suspendida, McIntosh, la jueza que hizo caer uno de los juicios más importantes en la historia argentina, un juicio donde se iba a determinar las responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona. Y además, los chats comprometedores. ¿La jueza McIntosh puede ser acusada de obstrucción a la justicia? En instantes te lo cuento.
Alfredo Leuco y los invito a ver La Clave todos los lunes a las 21 por DNews. Desde Gaza enviaron oleadas de terroristas de Hamas. Arramblaron en Israel el 7 de octubre y cometieron actos inimaginables.